anterior, cuyo enlace pongo en la descripción, encontramos la serie compleja de Fourier de un tren de pulsos genérico y también graficamos el espectro. Tuvimos esta expresión, las componentes e a la j n omega 0 t, cada una de ellas de amplitud dada por este término, claro, multiplicado por esta constante. Este término que está aquí, vimos por ahí que es de la forma seno de x entre x, es una función que comúnmente se conoce como función sampling o función muestreo, se representa así. Y tiene esta variación, la envolvente de las componentes frecuenciales n omega 0 tiene una amplitud dada por esta sampling, como se puede ver en la línea punteada roja. Bueno, vimos que las componentes frecuenciales que están ubicadas en múltiplos de omega 0 están relacionadas, estas componentes, o sea, omega 0, con el periodo de la señal periódica. De esta forma, son inversamente proporcionales. A medida que el periodo aumenta, o sea, omega 0 disminuye, las componentes están más pegaditas entre sí. Obsérvese que esta es la componente 0 omega 0, 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, 5 omega 0. El número de componentes en un cierto intervalo pues va a depender de D y de T. Este es un gráfico nada más representativo. El caso es que la separación entre una componente y la inmediatamente siguiente o anterior es omega 0. En la medida que el periodo aumenta, omega 0 se hace más pequeño. O sea, las componentes se van acercando más entre sí. Observemos que aquí hay más componentes en un intervalo de frecuencia, porque omega 0 se hace cada vez más pequeño. A medida que el periodo aumenta, la frecuencia se hace más pequeña, pero se observó en ese video que los puntos de cruce, o sea, aquellos valores de n omega 0 para los cuales n es 0, se mantienen. Aunque el periodo aumente, esos puntos de cruce se mantienen. Lo que implica que la envolvente llamada sampling, pues es la misma. La amplitud sí cambia, varía un poco, pero la envolvente es la misma. Decimos que la función es la misma. Es como si habláramos de un coseno de t, 2 coseno de t, 0.5 coseno de t, 3/4 coseno de t. La función es coseno de t, sigue siendo la misma, solamente cambia la amplitud. Algo muy similar ocurre aquí cuando graficamos n contra n omega 0. Cuando el periodo tiene infinito, cuando t tiene infinito, la variable n omega 0, la separación entre una componente y la otra, que es omega 0, va a hacer que la variable n omega 0 comience a tener saltos cada vez más pequeños. Hagan de cuenta, la resolución de la variable n omega 0 es cada vez más pequeña. Cuando el periodo tiene infinito, esos saltos, esos valores que puede tomar n omega 0, o sea, la distancia entre una componente y la otra, son infinitamente pequeños. Al ser infinitamente pequeños, no se puede identificar una componente y inmediatamente la otra, porque su separación es infinitamente pequeña. Así que decimos que la variable n omega 0 toma todos los valores continuos de una variable continua. Cuando el periodo tiene infinito, esta variable n omega 0 tiene saltos tan despreciables en los valores que puede tomar, que se convierte en una variable continua, donde los saltos son infinitamente pequeños. Obsérvese que cuando el periodo tiene infinito, no estamos diciendo que omega 0 tienda a 0. El hecho de que omega 0 tienda a 0 implica que las componentes n omega 0, cuando omega 0 tiende a 0, están aquí empalmadas. Y eso no parece ocurrir. A medida que el periodo aumenta, estos puntos de cruce se mantienen. Lo único que cambia es que aparecen más y más componentes entre una distancia y otra. Por ejemplo, esta. Más y más. Entonces, en el límite, lo que obtenemos es una gráfica continua. Regresemos a la misma idea. Una señal no periódica se puede representar como el límite cuando el periodo tiene infinito de una señal, de una función periódica. Si la función periódica a su vez tiene una representación,
un equivalente en términos de exponenciales complejas, o sea, su serie exponencial o compleja de Fourier, donde cada uno de los coeficientes de estas exponenciales está dada por este integral. Recordemos que integramos en un periodo cualesquiera de esta señal periódica. Si consideramos uno centrado en el origen, lo que obtendríamos pues es una integral de menos t medios a t medios. Sustituyendo nuestro Cn en la definición de la función periódica, obtenemos esta expresión, que como se puede ver, pues es la serie compleja de Fourier de nuestra señal periódica más desglosada. Si consideramos que el periodo o el inverso del periodo es omega 0 entre 2pi, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasaría si a esta función periódica, cuyo equivalente pues es esta sumatoria, le aplicamos el límite? O sea, sustituimos esta expresión aquí en la primera. Si sustituimos esta expresión en la primera, ¿qué obtendríamos? Una señal no periódica sería el caso límite cuando el periodo tiene infinito de toda esta expresión. Es una expresión un poquito larga, compleja, tiene muchos términos. Para evaluar el límite en este tipo de expresiones que son largas, que se ven complejas, pues usualmente se evalúa cada uno de los términos y su cambio que pueda tener en el límite. Habrá términos que no sufran ningún cambio y habrá términos que sí lo sufran. Entonces habrá que analizar, vamos a analizar cada uno de estos términos, cómo pueden cambiar en un proceso en el límite, cuando t tiende a infinito. Vamos a empezar. Por ejemplo, si t tiene infinito, yo sé que mi función periódica, por la misma definición que dice aquí, tiende a una función no periódica. Pues la integral, que va de menos t medios a t medios, como pueden ver, pues va a tender a ser una integral de menos infinito a infinito. ¿Qué más tenemos aquí? Omega 0. Cuando el periodo tiende a infinito, omega 0 tiene un valor infinitamente pequeño, como vimos hace unos momentos. Infinitamente pequeño. Un elemento diferencial. ¿Qué más tenemos por aquí? 2pi, pues es una constante, no cambia. Tenemos una exponencial, al igual que la de aquí, con un exponente a su vez i o j, n omega 0t. Y es una constante, no cambia, igual que 2pi, no cambia, con el periodo cambia. T es la variable temporal. En la variable temporal existe la función, una variable temporal que es totalmente independiente de esta variable nueva, ¿no? Cuando el periodo va aumentando, va a cambiar. Entonces tampoco cambia. Sin embargo, omega 0, como tiende a disminuir, o sea, es inversamente proporcional al periodo, este cambia y está multiplicado por este entero, esta variable entera n. Recordemos que n es una variable entera que va de menos infinito a infinito. Cuando un elemento que es infinitamente pequeño, omega 0, acuérdense, tiene un elemento diferencial, se multiplica por un entero, por una variable que va aumentando de menos infinito a infinito, ¿a qué valor tiende? N omega 0 tiende a un valor, a una variable continua, un elemento diferencial multiplicado por un entero, tiene unos saltos tan pequeños, porque es un elemento infinitamente pequeño, pero tiene cambios, va aumentando porque esto va aumentando, es un entero. Se convierte en una variable continua, como vimos hace unos momentos con el espectro de frecuencias de un tren de Puig. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, vamos a sustituir parcialmente estas modificaciones que se hicieron debido al proceso de límite. Entonces, al aplicar el límite, ya le estamos aplicando el límite.
¿Qué observamos? Este omega 0 se convierte en un elemento diferencial. Esta integral va de menos infinito a infinito. La función periódica se convierte en una función no periódica. N omega 0 pasa a ser una variable continua. Y bueno, ahí tenemos nuestra representación. Recordemos de f de t una señal no periódica. Pero observemos algo interesante. En el límite, n omega 0 es absorbida por la variable continua omega, ahí está, y desaparece n, ya no está n. Y esta sumatoria es con respecto a n. Quiere decir que al desaparecer n, porque la absorbe la variable continua, también la sumatoria se transforma en algo, ya no está ahí n, entonces se distorsiona, se transforma en otra cosa. ¿En qué cosa se transforma? ¿Cómo cambia? Para analizar esto, vamos a regresarnos a la serie exponencial de Fourier de nuestra señal. Acuérdense que esta la evaluamos en el límite y nos dio lugar a esto. Fíjense, la sumatoria lo que hace es desarrollar cada uno de estos argumentos. Vamos a ver. Desarrollamos cada uno de estos argumentos. Voy a borrar. Implica, pues, el término a la J1 omega 0t cuando n vale 2 y a la J2 omega 0t, etcétera. Positivo y negativo, ¿no? Cada uno de estos exponenciales tiene una amplitud. O sea, esta sumatoria nos indica que se suma un número discreto de funciones, n omega 0t. 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, positivo y negativo. Cuando n omega 0 se convierte en una variable continua, ahora esta suma de exponenciales discretas tiene que sumar exponenciales continuas. Ahora suma exponenciales continuas, donde no podríamos separar en funciones discretas porque este valor omega toma un grupo infinito y continuo de valores. Así que esta suma de exponenciales, cuando estas se vuelven continuas, cuando n omega 0 ya no da saltos, sino ya es una variable continua, esta suma de funciones se convierte en una suma continua, porque es una suma de funciones continuas, o sea, una integral. En eso se transforma la sumatoria discreta. Vamos a escribir. Ahí tenemos nuestra expresión. Obsérvese que tenemos dos integrales. Esta integral tiene una variable en la cual se puede realizar la integral, una variable de integración, un diferencial de t, ahí se ve. Y tenemos también otra. Aquí aparece otro diferencial. Obsérvese que este diferencial ocurrió porque omega 0 se transformó en esto en el límite. Omega 0 multiplicaba todo esto. Como los factores, el orden de los factores no altera el producto, este diferencial de omega lo podríamos mover en cualquier lado. Si decidiéramos ponerlo hacia acá, obsérvese, tendríamos una integral externa. Ya se definiría de manera completa la estructura de una integral externa con respecto a omega, ¿verdad? Ahí se ve. Podremos quitar este 1 en 2pi, sacarlo, dado que es una constante para ambas integrales, lo podemos sacar hasta arriba, hasta afuera. Y bueno, pues tendríamos esta expresión. Recordemos qué es esto. Partimos de la serie exponencial de Fourier a esta, que define una señal periódica. Le aplicamos el límite cuando el periodo tiene infinito. Esta serie exponencial de Fourier se transformó, se distorsionó y se convirtió en esto que vemos aquí. Bien, vamos a analizar este corchete. Es una integral. Obsérvese este corchete. Integral
integrando a una función no periódica, tiene algunos límites, una función no periódica, evaluamos a t en esos límites y nos va a quedar en términos de i omega. Después de hacer la integral de esta expresión, evaluar límites con respecto a t, desaparece t, y nos va a quedar con respecto a i omega. Bueno, a j omega y omega, el complejo, a veces le llamamos i, a veces j, pues es un imaginario. Nos va a quedar en términos de esta variable i omega, en términos de este término. ¿Podría desaparecer la i? Sí podría, si por alguna razón obtuviéramos aquí una suma de exponenciales según la identidad de Euler, podríamos transformar en una función real y desaparece la i, ¿sí? Si tuviéramos una suma o diferencia de exponenciales, podríamos sustituir pues por una función real del tiempo, eso nos dice la identidad de Euler, y ya no tendríamos i. Sin embargo, no hay forma de que omega desaparezca. Esa va a quedar ahí, no hay forma de que desaparezca. Quiere decir que esta integral, independientemente de la forma, va a tener omega implícita, va a ser una función de omega. Vamos a llamarla f de omega. Va a ser una función de omega. Si llamáramos a esta f de omega y escribiéramos un poquito más compacta la representación de f de t, ¿cómo se vería? Teníamos aquí 1 en 2pi, la integral de esta integral, al que vamos a llamar f de omega, por e a la j omega t, y aquí había un diferencial de omega, si recordamos. Bueno, analicemos un poquito esta expresión. ¿Qué significa? Una función f de t, una señal no periódica, es una suma continua de exponenciales de frecuencia omega y de amplitud f de omega. ¿A qué le suena eso? Esta versión distorsionada de la serie exponencial de Fourier. Cuando la señal es periódica, sabemos que existe un equivalente en términos de exponenciales de frecuencia n omega 0t y de amplitud c. Si la señal es periódica, podemos representarla como una suma de exponenciales n omega 0, cada uno de ellos de amplitud cn. Y así encontramos el espectro, si recordamos. Para cada n omega 0 hay un cn. Como cn es una función compleja, pues tiene magnitud y tiene fase. Así que el espectro pues tiene dos gráficas, es un espectro discreto porque solamente está ubicado en múltiplos de omega 0. Bien, pues cuando tenemos una señal no periódica, por este desarrollo que acabamos de realizar, cuando tenemos una señal no periódica, también existe un equivalente en términos de exponenciales complejas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una suma de exponenciales continuas, bueno, la frecuencia es continua, por lo tanto es una suma continua de exponenciales de amplitud f de omega. Significa que como también existe una representación en términos de componentes frecuenciales, al igual que lo vimos con una señal periódica, podemos graficar un espectro de frecuencias. Podemos representar esta función en el dominio de la frecuencia. ¿Y cómo se vería la gráfica? Pues de manera muy similar. Para cada omega hay un valor de f de omega. F de omega, como podemos ver aquí, incluye a un imaginario, así que puede tener parte real, puede tener parte imaginaria, o sea, puede tener una magnitud y una fase. De igual forma, vamos a tener magnitud como una gráfica continua, porque acuérdense que omega es una variable continua, está definida para un grupo infinito de valores desde un intervalo a otro. Hay un grupo infinito de valores. Y también tenemos pues la fase, ¿no? Que puede tener, también va a ser una fase continua, por ejemplo, estos valores que estoy proponiendo. Bueno, obsérvense en algo. ¿Qué pasaría si quisiéramos representar una señal no periódica diferente a f de t? Cuando iniciamos el video propusimos
Pues que a un tren de pulsos se le aumentaba el periodo y el resultado era una señal no periódica de esta forma. O sea, esto era f de t. Aquí tenemos su representación. Pero si f de t no tuviera esa forma, sino a lo mejor otra, por ejemplo esta, pues obviamente esta integral ya no sería la misma. Si bien la representación de esta función de esta nueva f de t también sería una suma de exponenciales de frecuencia omega, la amplitud de estas, dada la definición de f de omega, que ya es diferente porque esta no es la misma, sería distinta. Entonces, como identificamos el espectro de frecuencias de una señal no periódica de otra señal distinta no periódica, todas son continuas, pero la diferencia la va a marcar la amplitud de f de omega. Esto hace la diferencia entre el espectro de frecuencias de esta función, o si fuera esta, o si fuera esta, o si fuera cualquier otra. F de omega. A f de omega la conocemos como el nombre de función de densidad espectral. Sin embargo, tiene otro nombre muy famoso y por el cual es conocido hace más de un siglo. ¿Cuál es ese nombre? El nombre con el cual conocemos a f de omega es el de transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier de f de t. Usualmente utilizamos un símbolo, una simbología para referirnos a ella. Transformada de Fourier, usamos una f manuscrita para indicar que al aplicar este operador, o sea, esta integral, al aplicar este operador sobre f de t, el operador transformada, o sea, realizar esta operación con f de t, lo que obtenemos es una función en la frecuencia. Una función en la frecuencia implica un espectro de frecuencias. Una función en la frecuencia es un conjunto de componentes frecuenciales. O sea, al aplicar esta operación llevamos a nuestra función a su equivalente, pero en el dominio de la frecuencia, su espectro de frecuencias. La transformada de Fourier entonces nos da el espectro de frecuencias de cualquier señal no periódica. Fíjense. Si en lugar de tener a la función en el tiempo, yo la tengo, ya la conozco, la sé en la frecuencia y aplico esta operación, si a la función en la frecuencia, que ya se conoce, ya está definida, se le aplica esta operación, como pueden ver es una integral muy similar, obviamente con respecto a la frecuencia, si aplicamos esta operación, lo que obtenemos después de evaluar los límites en omega es una expresión en el tiempo. Aquí no lo dice, ¿no? Al aplicar esta operación, lo que obtenemos es f de t. Si yo hago esto, me regreso al dominio del tiempo. Si observamos, pues es la operación inversa a la que obtendríamos aquí. Si yo hago esta integral con respecto a t, lo que obtengo es una función en la frecuencia, el dominio de la frecuencia. Del tiempo paso a la frecuencia. Pero si yo de la frecuencia aplico esta operación, efectúo esta operación, lo que obtengo es el tiempo. Paso del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Por eso a esta expresión que tenemos aquí, le conocemos como transformada inversa de Fourier. Transformada inversa de Fourier de f de omega, y esta es la transformada de Fourier de f de t, que a veces le llamamos transformada de Fourier directa de f de t. Ambas expresiones se conocen como par de transformadas de Fourier. Y también la transformada inversa de Fourier tiene una simbología muy similar a la transformada directa de Fourier. Si nos queremos referir a la operación contraria, ir de la frecuencia al tiempo, le llamamos transformada inversa de Fourier de f de omega.
Bien, entonces ya tenemos dos formas de representar una función no periódica, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Y además, gracias a estas operaciones, a estas definiciones, podemos pasar de un dominio a otro y viceversa. Concluyendo, para una señal periódica tenemos una representación equivalente. Frecuencias n omega 0 de amplitud Cn. Como Cn es una función compleja, tenemos frecuencias n omega 0 con respecto a la magnitud de Cn y con respecto a la fase de Cn. Este es el espectro de frecuencias que, como se puede ver, es discreto de una señal periódica. Si yo tengo una señal periódica en el tiempo, en el dominio de la frecuencia voy a tener un espectro discreto. Componentes frecuenciales únicamente en múltiplos de omega 0, no cualquier valor de la frecuencia, solamente múltiplos de omega 0. Donde omega 0 depende del periodo de la señal periódica. Bueno, pero si la función es no periódica, es la transformada de Fourier la que nos define el espectro de frecuencias. Si la función es no periódica, tiene un equivalente en términos de exponenciales complejas. ¿Cuál es este equivalente? Una suma continua de frecuencias omega, cada una de ellas de amplitud f de omega. Como f de omega es una función compleja, pues también va a tener magnitud y fase. Al graficar cada una de estas componentes omega con respecto a la magnitud de f de omega y también con respecto a la fase, obtenemos el espectro de frecuencias de esta señal no periódica, que como se puede observar, estos son ejemplos, ¿verdad? Puede ser de esta forma. Como se puede observar, este espectro es continuo. La principal diferencia en el dominio de la frecuencia de una señal periódica de otra que no es periódica es que mientras la primera aparece como una función discreta, la segunda aparece como una función continua. Muy bien, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por verlo.